para yo poder... tenía que contrarrestar esto. Yo era un tipo introvertido que salía a ser todo extrovertido y a pasar por arriba. Yo hice cosas como yo de golpe me sentaba con vos. Si no me tenía que achicar todo, ¿entendés? Si yo no trataba de plantarme y hablar más alto, porque viste que esto es una profesión de quien habla más alto. Era como que te encontraba... Como para imponerte. Claro, como que es claro. Te achicás, desde el cuerpo se te achica, ¿viste? Entonces yo no lo podía soportar, me achicaba mucho y eso no me lo podía bancar. Entonces un día contrarresté, claro, y eso me llevó a la locura. La hipertensión viene de ahí, seguro también, la presión. ¿Cómo te bancás? Y además, ocupar un espacio de éxito como que yo tenía, no estaba preparado, nadie te enseña. No quiero justificar nada. No, además creo que sí, los años me ayudaron, no volvería a cometer errores que cometí, porque en algún momento dado, crees que es verdad. Cuando yo conté el otro día lo de Nicolás, lo del paredón. Yo levanté un paredón porque creí que iba a haber todos los días 2000 personas atrás del paredón esperando verme. ¿Entendés? Y un día me asomé a la calle y no había nadie. Eso tiene que ver con la locura que te genera esto del éxito, que bueno, ¿entendés? Vamos a hacer... espera, tengo que hacer un pequeñísimo corte, pero volvemos ya, Carlín, por favor, ¿eh? GDS, la radio que nos une. En nuestro aire, la radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. La radio que elegiste. La segunda película argentina más vista del año. Zorro, el sentimiento de hierro, ya supera los 25.000 espectadores. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película. Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis, pastelería artesanal. Comunicate al 474 4688 o envíanos un mail a lalispasteleriaartesanal@hotmail.com. Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. Papá, quiero una bicicleta nueva. ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Vení a Bicicletería J&L en Lancilota 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J&L. Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina. Atendido por sus dueños. Vení a conocer Pescadería Atlántida. España, esquina Avellaneda. Comentamos las novedades. Nos saludamos. Planificamos. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. La música
música de la ciudad. GDS, la radio que nos une. La música de la ciudad. La música de la ciudad. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. GDS Radio Mar del Plata presenta a Carlos Matos. A las puertas de Magonia. Misterios, creencias, mitos, a las puertas de Magonia. Un viaje a la frontera de lo imaginal. Le damos la bienvenida al conductor Carlos Matos. Buenas noches. Buenas noches, Guille, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Y bueno, expectante después de quedar eclipsados en el día de ayer. Sí, ayer fue este esperado eclipse. Sobre el eclipse vamos a hablar en el programa siguiente, es decir, la semana que viene. Vamos a abordar la simbología de los eclipses a lo largo de la historia, la significación bíblica del eclipse, las formas de percepción del eclipse y también una perlita, pero no la vamos a contar ahora, la vamos a dejar para el programa próximo. Así es. Hoy vamos a charlar con un amigo de Santa Fe, de el programa La Otra Realidad Radio, que va por la 99.9 en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia de Santa Fe. José Luis Fernández, periodista, profesor, un cronista de lo paranormal, como lo definimos y como él también se define. Nos va a contar acerca de su vida, de su historia y por qué hicimos esta nota, Guillermo. Porque es un poco un homenaje, un reconocimiento a todos esos cronistas anónimos que se ocupan de las cuestiones del misterio y a los cronistas no tan anónimos, porque José Luis Fernández es una persona ya reconocida de más de 18 años de continuidad en su programa, y es el típico periodista que va a los lugares, que va, como decíamos en su momento con Juan Acevedo, de la época del grabador de cassette, de la época de los cuadernos espiral y el bolígrafo. ¿El periodista de campo sería, Carlos? El periodista de campo, el periodista realmente de campo, esa persona que está en el lugar intermedio de los hechos y del trabajo de gabinete, que es muy valioso porque sin personas como José Luis no se podría hacer un trabajo de gabinete y mucho menos difundirlo. Así que bueno, es, como decíamos al principio, es un homenaje también a todos aquellos cronistas que están en esta temática, y él va a contar algunas cosas sobre las que hemos charlado en este programa, algo que seguramente va a resonar. Recordemos los mitos urbanos y también las presiones que puede sentir un periodista al abordar estos temas, cosa que
parece increíble, ¿no? Porque uno diría, bueno, son temas que no asustan a nadie, que no tocan ningún interés. Sin embargo, les pediría que presten atención a toda la nota, por supuesto, a los mitos que él va contando, a las realidades que él va contando y a un hecho muy puntual, cuando sobre un supuesto caso ovni él desenmascara una situación y sufre algunas presiones hasta para que le levanten su programa, ¿no? Así que bueno, tengo una primicia también. A partir del programa que viene vamos a contar con informes especiales del Café Ufológico Rosario. Uy, qué bueno. Contá un poquito, Carlos, para la gente que no está en el ambiente. Claro, dice, ¿cómo un café ufológico? Yo conozco los cafés literarios, conozco otro tipo de café que voy a compartir con amigos. ¿Qué es un café ufológico, Carlos? Bueno, el cafés ufológicos empezaron a surgir acá en la Argentina hace un tiempo. Nuestro amigo Rubén Morales está en el Café Ufológico Río 54, que creo que fue el primero. El Café Ufológico Rosario. Son cafés temáticos. Que donde la gente se reúne y toca estos temas. Hay un moderador, hay un coordinador o coordinadora, y es un espacio para charlar de estas cosas. Según nos contaba Rubén Morales, la idea, cuando él la propone y la lleva a cabo en Buenos Aires, el Café Ufológico Río 54, él lo toma de las cenas ufológicas que se hacían en Francia. Viste que los franceses hacen cenas temáticas de todo tipo, inclusive. Sí. Y bueno, acá en Argentina se empezó a configurar este tipo de cafés, bueno, en Francia también y en otros lugares de América Latina. Y Marina Llaveno es la que nos va a enviar, la que nos envió el informe que va a ir la semana que viene. Lorena Ciarrata, que es la coordinadora del Café Ufológico Rosario, nos va a compartir estos informes quincenales que ellos vienen haciendo. Tenemos, por supuesto, una relación muy directa con la gente del Café Ufológico Rosario. De hecho, con José Luis Fernández nos conocimos en ese marco. Y creo que es muy importante este tipo de colaboración recíproca entre los quienes hacemos este tipo de programas, Guille. Pero bueno, esto, el primer informe entonces del Café Ufológico de Rosario lo vamos a compartir el programa que viene. Bien. Y es sobre el caso Morelo. El caso Morelo. Acuérdense de este nombre, no vamos a adelantar más. Bueno, invitamos a toda la gente, Carlos, justamente de otros cafés ufológicos que capaz nos están escuchando, los queremos conocer, que nos envíen un mensaje al teléfono de la radio, al mail. Le damos el teléfono, que es el 223-424-6646. Lo repito para que lo anoten, es 223-424-6646. Si están fuera de la Argentina, más 54. Y como siempre decimos, Carlos, como esto es un ida y vuelta, y hemos escuchado muchos de oyentes que nos dicen, me gustaría que traten tal tema, me gustaría que traten tal vez tal caso. Bueno, comuníquense con nosotros que lo vamos a estar haciendo en el programa Las Puertas de Magonia. Por supuesto. Y bueno, un gran saludo para los oyentes de siempre y los que se han ido incorporando. Se han incorporado varios oyentes en la provincia de Santiago del Estero. Así que un gran saludo también para la gente de Santiago del Estero. Bueno, Vivi, Amanda, Analía, también nos escribió Ramón. Hay varias personas que bueno, se van arrimando a la familia de A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Bueno, Guillermo, vamos entonces a escuchar a nuestro invitado de hoy, al querido amigo José Luis Fernández, periodista, un cronista de lo paranormal. A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal,
se encuentra hoy charlando con un amigo santafesino, el periodista y profesor José Luis Fernández, con quien compartimos algunas notas hace un tiempo y justamente, bueno, hoy lo tenemos en nuestros micrófonos. ¿Cómo está, José Luis? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches para vos y para toda la audiencia de tu programa y de toda la ciudad feliz de Mar del Plata. Un gusto realmente. Bueno, nos hemos conocido en el Café Ufológico y hemos charlado muchas veces acerca de, fuera del micrófono, acerca de los temas de difusión del compromiso, de la difusión de esta temática. José Luis, vamos a empezar a recorrer tu historia personal. Sos periodista. ¿Cómo empezaste en la cuestión ufológica? Bueno, ¿cómo comencé la cuestión ufológica? Qué buena pregunta. Bueno, el año vamos a empezar por el principio, diría, la lección básica de la comunicación. Yo era un tipo escéptico hasta que en el año 1997 llega a mis manos una revista que nunca había llegado a mis manos. En la contratapa de esa revista se dictaban una serie de cursos, y entre los cursos que se dictaban estaba el curso de parapsicología. Como a mí siempre me gustó ese tema, siempre me gustó investigar, dije, bueno, voy a probar, me voy a anotar, voy a ver cómo sale, y bueno, mandé el cupón y así fue. A medida que el curso era de 3 años, y a medida que fue pasando el tiempo, llegaron las lecciones del fenómeno OVNI. Y ahí fue donde realmente me atrapó, porque dije, si esto existe, quiere decir que hay otra realidad. Y bueno, a partir del año 2003 comenzamos a desandar la temática, y es lo que estamos haciendo desde hoy, hace ya casi 18 años. Es decir que la temática OVNI era una asignatura dentro de otras asignaturas en este estudio, en esta carrera de parapsicología. Exactamente. Yo, cuando me anoté en el curso, no sabía que estaba el fenómeno OVNI. Yo me anoto como parapsicología científica. Después me atrapa, digamos, si se me permite el término, cuando llego a la mitad del curso, y ya entro a tocar el tema OVNI. Es decir, que tu aproximación fue a partir del estudio, no fue por un avistaje, por un contacto, como muchas otras personas. Te acercaste por otra vía. Exacto, lamentablemente hasta el día de hoy no he tenido una experiencia. Personalmente no he tenido ninguna experiencia. Bien, y una vez atrapado por el fenómeno, ¿cuáles fueron los pasos siguientes? Bueno, el primer paso fue, que yo siempre lo digo, fue una idea de mi padre, porque cuando viene mi padre me dice, vos tendrías que, todo esto que vos tenés acá, yo tenía revistas más allá, tenía libros, tenía un montón de cosas, me dice, vos tendrías que difundirlo. Yo, de esto estamos hablando en el año 2002, y le digo, pero vos estás loco, lo que voy a hacer es un programa de radio, y por esas circunstancias me encuentro con un amigo que es la radio que tenía él todavía, que tenía una radio, y él me trata de convencer, dice, no me venís, probá, vamos a hacer un programa de radio. Es más, me dio la posibilidad de hacer un programa por 30 días. 30 días, me dice, bueno, tomá, acá tenés un horario que me dio un domingo a la noche, me dice, ocupate de hacer el programa y vemos cómo va. Bueno, el programa arrancó. No eran épocas cuando estaba la internet como está el día de hoy, por lo tanto teníamos que recurrir al teléfono que llamara para saber si la gente nos escuchaba del otro lado. Los 2 primeros programas no nos escuchó nadie, y la sorpresa es al tercer programa, porque llama una persona y dice, yo todos los domingos te escucho y realmente me gusta mucho lo que haces. Eso como que nos dio un impulso, y a partir de ahí el programa también tomó un impulso, porque bueno, la gente comenzó a llamar y comenzó a contarme casos que ocurrían acá en la ciudad de Santa Fe, en la zona ufológica que tiene la ciudad, que son 2, son la Laguna Setúbal, que la gente más conoce,
y ahora hay un sector nuevo que se llama Costa Azul, que está en el acceso a la ciudad, a la vera de la autopista Santa Fe Rosario, en la ciudad de Santo Tomé, lo que ya sería el Gran Santa Fe. Y hasta ese momento en Santa Fe no había ningún programa que abordara la temática. Hubo programas durante la década del 80 que estaba está todavía no está el programa, pero está el locutor, que era Tomás Latino, pero no tenía continuidad. Es más, me contaba gente de la radio que estuvieron haciendo investigaciones el mes pasado, que nosotros el año que viene, en marzo, cumplimos 18 años. Es el programa más largo en existencia de ovnis que ha habido en la radiofonía de Santa Fe. Sí, y seguramente varias provincias argentinas también, ¿eh? Yo no recuerdo un programa con continuidad, es decir, ha habido programas de muchos años, pero con tanta asiduidad en cuanto a los meses y los años, me parece que debe ser muy poco, José Luis. Sí, y ha habido resistencias en las emisoras, porque es importante también conocer esto, ¿no? Muchas veces las emisoras no son propicias a difundir estos temas. ¿Cómo pudiste ubicar el tema en el espectro? Bueno, primero, como dije, era porque yo conocí a un amigo. Es decir, el amigo era director de una radio y bueno, me dijo, claro, bueno, vení, probamos por 30 días. ¿Qué ocurre? Esa radio después tiene un problema, a los 4 años que estamos haciendo el programa, deja de funcionar, porque tuvo un problema, bueno, y hay que salir a buscar radio. Y ahí es como vos decís, vos entras a recorrer amigos y darte en Santa Fe. A ver, Santa Fe, así lo dice el nombre, una ciudad eminentemente religiosa, es difícil, más cuando estoy hablando del año 2003-2004, no es la Santa Fe de hoy. Entonces uno ha recorrido radios y bueno, por ejemplo, uno decía no, te va un no, otro decía mira, esta radio pertenece a tal culto religioso, vamos a tener un problema. Esta radio no comulga con el tema de los orígenes, que es respetable, hasta que encontramos Radio Espacial, que fue una radio que nos dio lugar hasta el 2017, cuando se vende a un grupo empresario, y bueno, a este grupo empresario no le convenía tener programas en vivo, y bueno, y volvemos a la primera radio, que hoy tiene otro nombre, Radio 99.9, los miércoles a la noche, y estamos haciendo el programa desde 2007 hasta el día de hoy. Además hay toda una red que retransmite el programa, José Luis. Hay toda una red, tenemos Radio Oxígeno en Suardi, Radio 8 de Santa Clara de Buenavista. Lo que ocurre es que bueno, con este tema de las redes sociales, el programa se carga en un podcast y eso permite que se pueda retransmitir en otras radios, ¿no? Sí, claro, que uno pueda, lo que se dice, escuchar los programas a la carta. Y en esta trayectoria periodística, me imagino que habrás tenido que investigar numerosos casos. ¿Cuál fue, no solamente la temática ovni, ¿no?, sino toda la temática de lo imaginal? ¿Cuál fue el primer caso que te tocó investigar y que realmente lo palpaste como un hecho verdadero? ¿En el tema ovni o en el tema paranormal? En el tema paranormal en general. El tema ovni como uno de los tantos temas de lo imaginal, ¿no? En el tema paranormal en general. Bueno, en el tema paranormal, el tema que tuvo trascendencia nacional y que, bueno, me ha tocado también unos dolores de cabeza, pero me ha tocado unos dolores de cabeza por mala intención del propietario de la casa, es el tema de la calle Córdoba. El tema de la casa embrujada aquí en el barrio portuario de la ciudad de Santa Fe, del barrio Candioti. Ese ha sido el caso que ha marcado a la ciudad a nivel internacional y nacional. Sí, es un caso que ha trascendido y que se ha comentado muchísimo. ¿Por qué no nos haces una semblanza del caso para las personas jóvenes que por ahí no lo conocen? Claro, ¿sabes por qué tuvo esa semblanza? Porque es el primer caso que fue judicializado.
Es decir, el mismo juez que nos llevó la policía a la casa, estamos hablando de el año 1982, pongámonos en contexto. La Argentina estaba saliendo de la dictadura militar. La policía, todos sabemos, hasta el día de hoy, aunque un poco menos, es reacia a todos esos temas. Entonces le contamos a la audiencia, los vecinos de Barrio Candioti, que es el barrio de la zona portuaria de la ciudad de Santa Fe, sentían ruidos en una casa. La casa estaba deshabitada, tenía su propietario, con el cual yo tuve la oportunidad de hablar, y bueno, sienten ruidos, llaman a la policía. La policía va, localiza al dueño, y la misma policía ve que se mueven objetos adentro de la casa. La casa, si no estaba vacía, estaba amueblada, porque el dueño iba regularmente. Llama al juez, y aquí está la sorpresa, y tengo la resolución judicial del juez Storri Lanteri, donde el mismo juez da fe, ve que siente ruidos y ve objetos que se mueven. ¿Qué hace el juez Storri Lanteri? Llama en aquel entonces a un psíquico importante que tenía de Santa Fe, que era el licenciado Ricardo Conforti, lo manda a estar con la policía, esto a regañadientes, porque como digo, la policía no quería ir a buscarlo, como vino la orden del juez, tuvo que ir a buscarlo, y bueno, el psíquico llega al lugar, junto con el juez recorren el lugar. Ahí es donde el juez reconoce que siente miedo, porque siente los ruidos, y no había nadie dentro de la casa, y descubren que había ocurrido un crimen en ese lugar. Esto es a grosso modo para que la gente sepa qué era el fenómeno de la casa embrujada. A ver, José Luis, acá hay varios datos interesantes. Debe ser uno de los primeros antecedentes donde un juez en la Argentina recurre a un psíquico, porque esto es muy común en la casuística norteamericana, pero acá en Argentina es como que el mundo académico se lleva por delante, ¿no? Medio a los palos. De manera que esto también pienso que marca un precedente importante. Vos sabés que yo tuve la oportunidad de hablar con Ricardo Conforti, con el cual, gracias al programa, desde el año 2003, tuvimos una relación, y él me contaba que le contaba al juez, que ya no está más ni el psíquico ni el juez en el cargo, me contaba lo reacio que era la policía a ir a buscarlo a su casa. La policía no quería traer el psíquico, decía que era un ratón, decía que podía ser, no sé, algún bicho, pero no quería entrar. Pero como el juez, bueno, se plantó y dijo, acá tiene que venir Conforti, que ya había trabajado con la justicia santafesina, porque era uno de los psíquicos más importantes de la ciudad. Bueno, él fue el que... Pero sí, la resistencia policial fue enorme en aquel entonces. Vuelvo a repetir, tengamos en cuenta que la Argentina estaba saliendo de la dictadura militar y eran los albores de la democracia. Seguro. ¿Y qué es lo que dijo en esa charla que tuviste con el psíquico? ¿Qué es lo que él te comentó, te transmitió? ¿Cuáles fueron sus impresiones al ingresar a la casa? Bueno, el psíquico recorrió la casa y él siempre me contaba que mentalmente, él de entrada, cuando entró a la casa, vio que había un cadáver. O sea, él percibió que había un cadáver en esa casa. El tema era encontrarlo. Bueno, encontró que, bueno, después de una recorrida, todo esto con el juez y la policía, encontraron ese cadáver en un contrapiso, en un galpón. O sea, estaba el cadáver real, no solo que había habido un homicidio, un asesinato, sino que habían dejado el cadáver ahí. Exacto, habían hecho el contrapiso. Se cree que a lo mejor hubiera sido algún inquilino. Bueno, no se pudo saber eso, cómo vino la mano, porque bueno, después la investigación se paró, como ocurrió en aquel entonces. Yo creo que si hubiera sido en el día de hoy, hubiéramos tenido mucho más chance de investigar. Es más, me contaba Conforti que antes de hacer eso, Conforti le da una idea al juez. Ponen los viejos grabadores a cinta
a cinta y dice, bueno, vamos a la puerta y esperemos una hora a ver si captamos un ruido. Yo tuve la oportunidad, y debe estar en los archivos de La Otra Realidad, de haber pasado cinta con los ruidos que en cassette que había en esa casa. ¿Eran psicofonías o eran ruidos producidos por los objetos que se movían, José Luis? Había ambas cosas. ¿Y las psicofonías permitían deducir algunas palabras, algo? ¿Cómo? Contanos más o menos, contanos esto que realmente es muy, muy interesante. A ver, aparte de los ruidos de las cosas que se movían, lo que muestra la psicofonía, yo tendría que buscarla porque, vuelvo a repetir, están en cassette. Seguro. Estaban en cassette en aquel entonces. Estamos hablando que yo lo pasé en el año 2003. Aparte, lo que dijo Conforti, según por el análisis que él había hecho, era que esos ruidos era de que ahí había habido una persona que había sufrido mucho. Según Conforti, era el cadáver que estaba enterrado en el piso de ese galpón. ¿No se pudo hallar la identidad de la persona? No. La resolución que yo tengo del juez dice que no sabe. A ver, vamos a ver, para que la audiencia entienda. No sabemos si no se pudo o si no se quiso, porque puede haber ocurrido las dos cosas. Porque que el juez diga, sí, yo sentí los ruidos, sí, yo vi el cadáver, sí, yo vi cómo se movían las cosas. Bueno, es el juez en primera persona el que lo está diciendo. Ahora, yo era muy chico en aquel entonces y no sé si la policía investigó. No, yo traté de hablar con el dueño de la casa. El dueño de la casa se enojó conmigo porque dice que producto de eso le bajaron el valor del inmueble. También es cierto que yo después pude charlar, porque esa casa después se alquiló nuevamente durante muchos tiempos, y pude charlar con varios inquilinos. Incluso un sábado de la mañana llego a hablar con una señora que ahí me entero que eran en los últimos días, y tengo la habilidad de preguntarle por qué se va. Estamos hablando del año 2007-2008. Le digo, ¿y por qué se va de la casa? Si tengo entendido, según la inmobiliaria, a usted le quedan 2 años más de contrato. Dice, porque han vuelto los ruidos, y los ruidos acá son incesantes. Ya no lo aguanto más. Me digo, ¿pero usted sabía que era la casa embrujada? Sí, obviamente. Yo sabía, si todo Santa Fe sabía que estaba en la casa embrujada. El único canal de aire que tiene la ciudad, estaba transmitida en vivo todo el día, los noticieros desde esa casa. Bueno, volvieron los ruidos allá por 2008. Ahí fue donde el dueño se enojó conmigo, porque dice que producto nosotros de esa investigación que hicimos para un medio nacional, que fue Diario Popular, dice que yo soy el responsable de que la casa pierda el valor. Bueno, como ocurre muchas veces, ¿no? Prefieren, cuando la carta no es bonita, prefieren matar al cartero. Es decir, vos no estabas haciendo nada para que hubiera ruidos ahí. Claro. No, él se refería a que yo, ¿por qué había dado a conocer esa información a nivel nacional? Sí, bueno, es el rol del periodista, está perfecto. Claro. O sea, lo que pasa es que, bueno, después nos enteramos, ¿no? Producto de la inmobiliaria. Él estaba por vender la casa y parece que la persona que le iba a comprar, cuando vio la repercusión que tuvo en Diario 1 de Santa Fe, en Diario Popular de Buenos Aires y en otras páginas, parece como que le regateó el precio. Y ahí está el enojo del propietario, que todavía no sé si vivir, pero sigue siendo el propietario. Repetinos la dirección de la casa, José Luis, por favor. La dirección no te la voy a dar porque hay una cuestión judicial. Ah, está judicializado en este momento. Claro, porque producto de que él dice que yo le causé un perjuicio económico, cosa que no se pudo comprobar, claro, que es incomprobable. Yo no puedo dar, pero sí te puedo decir que es la casa embrujada de calle Córdoba,
y que me da la altura, el 4100. Bien, sí, no, además ha sido, como vos bien lo marcaste, algo que se difundió a nivel nacional en su momento, tuvo un fuerte impacto. Y después más allá de este caso que fue como un caso fundante, ¿qué otros casos parecidos te tocó investigar? Bueno, hoy tenemos un caso similar pero distinto, de también una casa embrujada, pero esto es en el sur de la ciudad, es decir, en el casco histórico donde se fundó la ciudad de Santa Fe, que es la casa de calle 3 de febrero. Pero bueno, ahí es distinto porque ahí la casa hace años que está desocupada, no pudimos localizar al dueño, como si lo habíamos hecho en la casa anterior. No está judicializado el tema, pero sí sabemos por la inmobiliaria de que, y por los vecinos del lugar que hemos estado ahí, los vecinos han contado que se escuchan ruidos, los vecinos y hemos visto nosotros de noche, es una zona muy oscura, una zona de mucha arboleda, de noche no hay gente y la luz del Porsche se prende permanentemente, la luz de adentro también, y bueno, pero no hemos podido ingresar a la casa, lo cual sería interesante para ver el tema de las psicofonías, ¿no es cierto? Claro, y poder ver si no hay algún tipo de truco o alguna cosa, ¿no? Alguna célula fotoeléctrica, algo que produzca ese tipo de fenómenos. Claro, o también alguna energía negativa ahí adentro. No, por supuesto. Por eso es importante el hecho de ingresar al lugar, al ámbito, y las herramientas que producen o que brindan las grabaciones, como en el caso de las psicofonías, que yo recuerdo fue un poco furor en los años 80 y 90. Después se dejó de hablar de la psicofonía. Sin embargo, sigue siendo una herramienta interesante de estudio. Sí, yo creo que hoy en día hay mucha más tecnología para hacerlo, no como antes que teníamos un cassette, pero a ver, yo que estuve en esa casa, porque yo paso habitualmente y juego de noche, realmente te puedo asegurar que, por ejemplo, desde la vereda es un lugar tétrico. Claro. Cosa que no ocurre lo mismo con la casa de calle Córdoba. La casa de calle Córdoba es un barrio más residencial, si bien es la zona portuaria de la ciudad, pero realmente el rato que yo estuve ahí en la casa de febrero, charlando con vecinos, que fueron los que nos aportaron el dato. Es más, nos contaba un vecino que la última vez que hubo una familia ahí fue en el siglo pasado, y dice que ahí hubo un accidente. Cuando yo le pregunto cómo fue el accidente, me comenta que era una familia que tenía chicos y bueno, jugando con la bicicleta en la vereda, como es muy habitual en muchos barrios de la ciudad, un camión dobla, se sube a la vereda y mata a uno de los chicos. El vecino me comentaba que desde que él recuerde fue la última vez que esa casa fue alquilada y fue habitada. Es decir que siempre detrás de este tipo de fenómenos hay una historia trágica, José Luis. Según los dos casos que tenemos, que son los más trascendentes acá en Santa Fe, sí. Ahora yo me pregunto, y si lo he preguntado a las inmobiliarias, obviamente no te lo van a decir en público. No, claro. Pero yo lo he preguntado. Vos pasás ahora y vos vas a ver desde hace años, esa casa tiene 2 o 3 carteles de inmobiliaria que está a la venta. Esa casa nunca se pudo vender. Años, estoy hablando de 10 años para acá, nunca se pudo vender. ¿Pudiste entrevistarte con muchos vecinos de la casa? Hay vecinos de los alrededores que son los que comentaron eso. En particular uno que está desde que se construyó esa casa, o sea, nació ahí. Claro. Fue el que me contó la historia de esta familia que vivía ahí y del accidente de este camión que se subió a la vereda. O sea, esto lo conocés vos de primera mano. José Luis, y
Pasando a otros fenómenos paranormales que hayas estudiado ahí en Santa Fe, ¿qué otros casos nos podés relatar de Santa Fe? Hay muchos casos. Está el caso, por ejemplo, de la pasajera fantasma, un caso también muy conocido aquí en la ciudad. Contó un colectivero de la línea 9. ¿Y por qué digo de la línea 9? Porque justamente la línea 9 es la que pasa por adelante del cementerio municipal. Contaba este chofer que una noche, cuando los recorridos eran las 24 horas, porque hoy en la ciudad no hay recorridos por motivos de inseguridad las 24 horas, en Rivadavia y Santiago del Estero, él estaba haciendo el turno de la noche, iban 4 pasajeros, habrán sido, yo le pregunto la hora, me dice habrán sido las 9 de la mañana, sube una señora rubia muy linda, sube al colectivo. Bueno, al llegar a lo que es la cancha de Unión, esta señora rubia muy linda le pregunta al chofer si ese colectivo va para el cementerio. Obviamente el colectivero le dice que sí. Bueno, cuando están llegando al cementerio, tocan el timbre de atrás para bajar por la parte de atrás, como se hace habitualmente en los colectivos, y para sorpresa, porque al chofer le llamó la atención que se bajara justo en la puerta del cementerio, para sorpresa de él y de los cuatro testigos que estaban ahí, ella ve que entran al cementerio, pero el cementerio estaba cerrado, es decir, traspasa la reja de ingreso. Previo a eso, me olvidaba, el chofer recuerda que llegando a la cancha de Unión, la pasajera le dice que tiene frío y le pide si le puede prestar la campera, a lo cual el chofer accede. Bueno, después de eso, al otro día, a las 11 de la mañana, ya con el cementerio abierto, este chofer va al cementerio municipal, camina unos metros y, para sorpresa de él, ve arriba de una lápida, de una tumba, ve su campera, pero de la mujer rubia ni noticia. Es un caso que tiene paralelismos con relatos así que uno encuentra en otros puntos del país también, ¿no? ¿Vos pudiste conversar con alguno de los protagonistas o testigos, José Luis? Bueno, el chofer fue el que contó la experiencia. Ah, el chofer directamente te lo relató a vos. Hoy ya está jubilado, sí, pero en ese entonces era chofer nocturno de la línea 9. ¿Y qué te transmitía él en el relato? Es decir, ¿cómo lo narraba? ¿Qué tipo de emociones pudiste captar en su forma de expresar? Cuando yo le pregunto, cuando lo toma, porque, a ver, pongamos el contexto. Esta mujer toma el colectivo en pleno centro de la ciudad. Para el chofer no era nada. No era nada raro. Nada normal. Claro. Porque es muy habitual. Santa Fe es una ciudad que tiene mucha vida nocturna, no solamente en el tema de diversión, sino en el tema de trabajo. Es una ciudad que yo siempre digo vive más de noche que de día, porque hay muchas empresas que trabajan de noche. Lo que a él le sorprende, y eso es lo que él me transmitía a mí cuando me contó la experiencia, es que cuando le toca el timbre, él a esa hora de la noche, 2:30 de la mañana, bajar en la puerta del cementerio. Claro, no tenía lógica. Por eso dice que él me contaba que él demoró en arrancar porque quería ver a dónde iba. Menos mal dice que tenía 4 pasajeros más, porque si no, dice, van a pensar. Además, por eso él vuelve el otro día e ingresa al cementerio y encuentra su campera, la que él le había prestado, la encuentra sobre una lápida, pero de la mujer rubia no hubo más información.
es interesante el haber escuchado un relato así de primera mano, porque bueno, a mí me ha tocado por ahí entrevistar personas que te cuentan que alguien le dijo, pero no como en este caso que directamente el mismo chofer fue quien te brindó la información. No, yo eso no lo acepto, no. Cuando vienen y me dicen, vos sabés que fulano, bueno, o hablo con fulano. Sí, exacto. Vas a la fuente primaria. Vas a la fuente primaria para poder. Claro. José Luis, pasemos al tema ufológico, que fue lo que te atrapó cuando estabas haciendo la carrera de parapsicología científica. ¿Qué caso investigaste dentro de lo que es el mundo ufológico? Y ¿qué es lo que más recordás de las primeras armas en esta parte? Bueno, acá en Santa Fe no hay muchos casos ufológicos, pero lamentablemente, y digo esto lamentablemente porque también a veces se quiere difamar el fenómeno, un fenómeno que existe, que está presente y hasta las grandes potencias que lo negaron durante mucho tiempo ahora lo están reconociendo, ¿no? Yo siempre digo que realmente lo primero que me tocó, si bien hay lugares en Santa Fe donde se ven luces, donde hay pescadores que cuentan que vieron luces, pero no hay muchos casos ovnis, a mí lo primero que me tocó seguir fue el caso ovni de Arroyo Leyes, que terminó siendo un fraude, porque eso sí lo descubrí yo cuando yo desenmascaré a un testigo que después descubrimos, bueno, había un arreglo con la política ahí porque iban a hacer un camping y para promocionar el camping no tuvieron mejor idea que en ese camping había bajado un platillo volador, cosa que no era nada porque eso era la rueda de un cuatriciclo en una sequía galopante sobre la arena de la playa. Claro, y justamente este tipo de farsas son las que después terminan quitándole credibilidad a la existencia del fenómeno como tal. Eso también me costó un buen dolor de cabeza, porque hubo que enfrentar a la comuna de Arroyo Leyes, que estaba con el presidente comunal Macedo, y que, bueno, recibí presiones, incluso un hombre muy llegado a él, el señor Villegas, fue a presionar a la radio para que me sacaran de la radio. Fue la única vez que tuve presión que me quisieron levantar el programa. Por suerte, el entonces director de la radio no accedió, pero con muchas presiones, hasta incluso se le había ofrecido pauta publicitaria al ex dueño de esa radio para que levantara mi programa. Porque bueno, el negocio era montar, como te digo, era montar un camping y decir que ahí se veían extraterrestres. Que se ven extraterrestres en la costa es cierto, que se ven luces porque hay pilotos civiles que dicen que vieron luces. Yo he charlado con pilotos civiles, muchos de los cuales son amigos míos, y dicen que se ven luces y te llevan a la barranca y vos ves luces, como se ven luces también en la barranca del río Salado, pero eso era un fraude para hacer algo comercial. Bien, y queda claro que hasta en estos temas también hay presiones para sacar a los periodistas del medio, como lo que vos tuviste que sufrir en su momento, ¿no? Bancarte esta situación de meter pauta publicitaria en la radio, por otro lado, para levantarte el programa. Hace pocos días, José Luis, se hizo el Congreso de Omnilogía en Victoria, se hizo también de manera virtual debido a la pandemia, hace unos días. Vos formás parte de la organización, estuviste en la difusión. Hacenos por favor una reseña para las oyentes y los oyentes de A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Sí, yo soy responsable del área de difusión. Si fuera así, este congreso se tenía que hacer en mayo, pero bueno, producto de lo que está pasando en el país, no se pudo hacer por un pedido del Ministerio de Salud
del gobierno de la provincia de Entre Ríos. Bueno, pero se hizo de manera virtual. Realmente fueron 3 días muy intensos, porque hubo realmente expositores muy buenos como Lourdes Martín, como Johanan Díaz Vargas, como Rodrigo Fuenzalida, como Grace Espinosa, como Fernando Silva Évera, que para mí personalmente, fueron todos buenos, como digo siempre, pero si yo tengo que elegir uno, lo elijo Fernando, porque creo que yo me sentí representado, porque él, hablando de la investigación, del fenómeno y del periodismo, está muy cerca de lo que yo vengo pregando desde hace 18 años, de la difusión seria del fenómeno, ¿no? Y creo que, por lo menos personalmente, si bien no quiero estar mal con los otros compañeros, porque todos estuvieron muy bien, fue lo que a mí realmente más me atrapó. Y bueno, dentro de 2 semanas vamos a pasar completo en el programa de radio, vamos a pasar completo a escucharla, y a los oyentes de Mar del Plata les pido que no se esperen a escucharla porque no tiene desperdicio. Sí, eso también te íbamos a pedir esa gauchada, José Luis, como hemos hecho en alguna otra oportunidad, compartir el material. Sabés también que el material de A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, está también a disposición de tu programa. Creo que es muy importante establecer esta red, fortalecer esta red de difusión de quienes investigamos de una u otra manera la temática. José Luis Fernández de Santa Fe, periodista, investigador, profesor, te agradecemos muchísimo este tiempo y seguramente vamos a seguir encontrándonos. Entiendo que estás de receso hasta marzo en Santa Fe, en tu programa. No, el programa sigue hasta el último miércoles de diciembre. Ah, el programa sigue hasta el último. Esa era la duda, porque no tenía en claro si continuabas hasta diciembre. Es decir que hasta el último miércoles estás al aire y después retomás en marzo. Todavía no hemos arreglado con la radio, pero creo, si no pasa nada raro, volvemos en marzo, aunque en enero y febrero, porque nuestro contrato en realidad termina en febrero, vamos a pasar los mejores programas del ciclo 2020. Claro. Muy bien, José Luis. Esperemos que podamos renovar el contrato, ¿no? Sí, por supuesto, pero vamos a hacer todos fuerza para que así sea. José Luis Fernández, muchísimas gracias por estos minutos y nos seguimos encontrando. Aprovecho para desearte en nombre de Guillermo también, de todas las personas que hacemos este programa, que tengas unas muy felices fiestas y estamos en contacto. No, gracias a vos, Carlos, por llamar, a disposición, como siempre, como yo siempre estoy a disposición de los amigos, ¿no? Y como vos decías, el tema de la red, mirá, desde hace 2 años cuando yo me tocó por la muerte del profesor Reynoso agarrar la parte de prensa, yo tengo la misma idea. Si nosotros no nos unimos, si nosotros no hacemos una red, la Argentina es un país muy grande y no vamos a poder estar presentes en todos lados. Entonces la red de comunicación es importante, y si ustedes quieren la entrevista, con mucho gusto se la vamos a mandar y van a compartir de una interesante nota, porque no solamente habla del periodismo, habla de la comisión, de la actual comisión que dice que investiga el 100% y no investiga nada, cosa que yo también comparto. Tema ríspido realmente. Muchas gracias, José Luis. No, gracias a vos y un gusto. Y un saludo para toda la audiencia de La Feliz. Estás escuchando A las Puertas de Magonia. Y como dice nuestro querido amigo Esteban, Carlos, buenas noches Guillermo, Carlos y José Luis, La Otra Realidad y A las Puertas de Magonia, mis programas favoritos. Desde Bahía Blanca, Esteban, un abrazo grande también para vos. Y bueno, hoy le decía a Carlos, bueno, hiciste un 2x1. Existe un 2x1 y la verdad, esta nota, fíjate Guille, que fue casi una síntesis de muchos temas que tocamos. Sí. Porque, bueno, por un lado, hablamos con un cronista de lo paranormal, alguien que hace
las crónicas de campo, digamos, que va al terreno, al lugar, que investiga, que, como él bien marcaba, consiguió la documentación de la resolución judicial del caso de esta casa propiamente dicho. Al avanzar en lo que él cuenta, entramos en un relato que tiene mucho de mito urbano que se repite en muchos lugares, ¿no? En distintos lugares del país. Vos acá contabas de El pasajero del 221, que tiene una especie de cadena de significaciones muy similares a las que cuenta José Luis, con la diferencia que en este caso, claro, igual casi, ¿no? Sí, igual. Nada más que el de él bajaba en el cementerio. Pero te cuento, Carlos, que hay amigos que también lo cuentan acá en el cementerio de Mar del Plata, esta historia, ¿no? Un poco disfrazada de mito y realidad también en parte para el que lo cree. Pero también sabes qué pasa con el cementerio de acá, y es increíble, Es increíble, es impresionante, porque además aparecen muchos elementos comunes. Siempre el elemento, valga la reiteración, el elemento que da verosimilitud, en este caso la campera de la pasajera, bueno, en otros casos es otra cosa. Y también aparece en la parte final de lo que José Luis cuenta esa presión que él sufrió, como han sufrido otras personas, justamente por enfrentar el poder político. Y ya se ha hablado en muchos programas por esta cuestión del negocio inmobiliario, de inventar una situación, un hecho, como el descenso de una nave, de un plato, y bueno, las presiones que él mismo contó que vivió. Así que bueno, hemos hecho esta especie de síntesis, casi sin quererlo, de muchos de los temas que hemos abordado acá en el programa desde que arrancamos. Sí, Carlos. ¿Y cuánto hay de esto que lo hablábamos desde el primer programa, ¿no? De querer creer, ¿no? En algo en sí. Y esto me lleva a un relato de una amiga que la estamos buscando porque también va a contar un relato muy parecido a todos estos que venimos recabando, una oyente aquí de Mar del Plata, y bueno, escuchar estos relatos y tratar de desentrañar la base, ¿no? De dónde surge estas historias. Sí, la base, el porqué, de hecho que quien lo cuenta lo vivió. El relato, nosotros siempre decimos que los relatos son de buena fe, salvo, bueno, estos casos fraudulentos como el que contaba José Luis, por un negocio inmobiliario detrás, ¿no? Pero las personas cuando narran estas cosas, como alguna experiencia que nos ha contado nuestra amiga María Coco Saavedra también, muy interesante para analizar cada uno de los elementos, entrañan seguramente otras cuestiones que son dignas de un análisis mucho más profundo y a nivel sociológico. Salieron muchos elementos en este relato. Hablamos también de las grabaciones, las psicofonías. Ahora casi no se habla de las psicofonías. Yo no sé si vos recordás, Guille, que en los años 80 era como furor, entre comillas, recurrir a las psicofonías para saber si había ocurrido algún hecho generalmente violento, catastrófico. Bueno, vos diste en un tema cuando vos, en esta rica entrevista y variada de temas, vos le decías estos casos de encontrar o de buscar un parapsicólogo para una causa judicial, es muy yanqui, ¿no? Muy de Estados Unidos, no se ve tanto acá. Y el tema de la psicofonía a mí me lleva a muchísimas películas, Carlos, muchísimas películas. ¿Pero por qué? Porque ahora no existe más la cinta abierta tampoco. Era una cinta, ¿no? La cinta abierta era uno de los elementos, ¿no? Cuando se llevaba al campo, ¿no? Al lugar, se llevaba esta cinta. Sí. Hay una película que yo recomiendo y mucho. No sé si lo hemos hablado en este programa o en otro, porque hay tantos pero siempre la recomiendo, que es una película de Estados Unidos y que trabaja Leo Esbaraglia, que es Luces Rojas.
Y es una película en la cual hay un chanta que justamente es argentino y es Leo Baraglia y trabaja, es Robert De Niro, trabaja, o los oyentes me van a ayudar, me parece que es Robert De Niro y la actriz que nunca me acuerdo el nombre, que trabaja en Aliens, ¿no? En la película Aliens. Este es un trabajo para Marcela para Fernández Marcela, y Marina Pérez. Sí. Para Marcela y Marina que nos aporten estos datos. La película es Luces Rojas. Es interesante porque justamente trata sobre esto, ¿no? Tantos mitos que están dando vueltas y me hiciste acordar porque van a una casa. La película, no voy a contar mucho, pero comienza que van a una casa y hay unos investigadores, justamente algo pasa en la casa y ellos van como de manera encubierta haciendo ver que llevan una cinta abierta o algo para grabar, algún elemento era así para grabar, y se hacen pasar por investigadores, pero en realidad lo que querían desentrañar era el fraude que había detrás de eso, ¿no? En la película estoy hablando, no en la ficción. Pero es muy interesante, claro. Muy interesante de abordar esta película porque trata justamente sobre muchos de los temas que nosotros hablamos a las puertas de Magonia. Luces Rojas. Bueno, si algún oyente o algún oyente ven la película, se podrían comunicar en programas sucesivos y darnos sus impresiones. En España se ha trabajado mucho con psicofonías y estaba pensando en sacar algún material de archivo para escuchar alguna de las conferencias del padre Oscar González Quevedo, ya fallecido, un español que fue rector de la Universidad de San Pablo, si mal no recuerdo, en Brasil, y él encaró todo un estudio de lo que se llama la parapsicología científica, tratando también de desmontar algunos mitos y reconociendo varias de las realidades, por qué se producen ciertos fenómenos. Tal vez una de las personas que ha tratado de sistematizar el fenómeno parapsicológico, hoy bastante olvidado, Oscar González Quevedo, pero seguramente vos lo debes recordar, Guille, porque ante algunos fraudes como los famosos filipinos que operaban con las manos, ¿recordás esas operaciones en las que... Me había olvidado eso, ¿te acordás sí, que...? Sí. Ay, Dios, sí, terrible. Supuestamente metían las manos atravesando los cuerpos y se veía toda la cosa, toda una masa ensangrentada y hacían unas operaciones extrañísimas. Sí. Y bueno, González Quevedo, cuando estuvo acá en Buenos Aires, explicó detenidamente cómo eso era una chantada, ¿no? Cómo realmente era un fraude. Y por otro lado también explicó otros fenómenos ciertos, como el fenómeno de la psicorragia, ciertas cuestiones que se producen a partir del pensamiento, de la concentración de varias personas en una idea específica. Sí. Creo que sería conveniente reflotar esas conferencias, vamos a sacarlas del archivo para por lo menos pasar algunos fragmentos, porque son un poco extensas, pero amerita que la gente más joven escuche que hubo gente, y en este caso estamos hablando de un sacerdote de la Iglesia Católica, sí, ¿no? Porque muchas veces se piensa que estas cuestiones están enfrentadas, o que los clérigos de diferentes cultos se apartan de este tipo de investigaciones, y sin embargo no, hay muchas personas, teólogos, filósofos, seminaristas que se han dedicado a estudiar seriamente estos temas. No, y abrís, Carlos, la puerta a las puertas de Magonia en el 2021, en los próximos programas, para hablar también de los fraudes en lo que es la Iglesia Católica, ¿no? De pronto las lágrimas de sangre de muchas vírgenes que después nos hemos enterado, ¿no? De cómo se jugó con la fe de las personas, sí. ¿No? Otros casos son más materia de análisis, ¿no? Otros casos han quedado abiertos, pero cuántos mitos también, ¿no? Que hay alrededor, o por eso esta cuestión que yo digo de creer, de que el ser humano necesita creer a la fuerza en ciertas cuestiones o afianzar sus creencias, por otro lado, ¿no? Tal vez que pierde la fe y de pronto necesita de esto.
siempre recuerdo que mis padres me cuentan que en una época, no sé, fue en los 70, vos capaz que Carlos me vas a dar alguna precisión, que por una cuestión que venía desde el Vaticano dijeron que no había más que adorar tanto a las imágenes, ¿no? Y en las iglesias, así me lo contaron mis padres, ¿no? Estaban se habían tapado las imágenes y la gente había dejado de ir a la iglesia católica. Y en algún momento dado, no sé cuánto habrá sido ese tiempo, pero tuvieron que nuevamente volver a dejar que estén a la vista las imágenes. No es que se habían sacado, sino que se habían tapado, ¿no? En las iglesias, porque la gente necesitaba, ¿no? De esa oración, de esa fe, aferrándose a una imagen, ¿no? Que uno la respeta, ¿no? Pero lo que yo voy, como la gente había dejado de ir a la iglesia, entonces no iba a escuchar la parábola del Padre, sino que había también una cuestión de tener que tocar, ¿no? Esa imagen. Claro, bueno, yo ese hecho así tan puntual no lo recuerdo. Lo que sí sé es que han hecho muchas recomendaciones, no solo en la Iglesia Católica Romana, sino también en la Iglesia Ortodoxa, que son iglesias que sí tienen una iconografía donde permanentemente se remarca que la imagen en sí misma no es un elemento de adoración, es un elemento de recordación, en tal caso de veneración, pero no al objeto imagen, sino lo que está simbolizando. Lo que ocurre, claro, como vos bien marcás, que en muchos casos pasa a ser el objeto en sí mismo, ¿no? Lo que se adora o se venera. Yo recuerdo lo que una vez, creo que lo conté en este programa, Guille, una vez charlando con el padre Dolga Mayo, ya fallecido, el cura párroco de Santa Ana, de acá de Mar del Plata, un hombre muy comprometido, un hombre muy querido, muy respetado, alguien que fue muy activo en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que se ha jugado en épocas, vamos a decirlo claramente, en épocas muy jodidas de nuestro país, defendiendo gente. Y un día estábamos charlando con el padre Dol ahí en la vereda de la parroquia, y viene una señora y dice... padre, dice, estamos como estamos, dice, porque la gente ya no cree en nada. Y Dol le dijo así, riéndose, bien campechano, era un cura, él se definía también como un cura de campo, dice, no señora, es al revés, hoy la gente cree en cualquier cosa, dice, es totalmente crédula. Claro. Dice, mire, yo hago una cosa, yo respeto al creyente auténtico y al que se dice ateo, que yo hasta ahora no he encontrado, pero el que se dice ateo también. Dice, pero hay una franja intermedia que, porque fíjese, dice, es más fácil creer realmente en un Dios creador que creer en una cuchara. Y tenía razón. Claro. Y tenía razón. Pero creo que este es un signo también de este tiempo, ¿no? Es un signo de estos tiempos que son signos que debemos aprender a leer también. ¿Por qué ocurre estas cosas? Como vos decís, hay algo que impulsa a la persona, que nos impulsa a creer. Eso es inmanente a la persona, sin entrar en cuestiones de religión ni de fe. Por eso, el analizar los mitos están plagados de información. Y si podemos decodificar esa información, creo que podemos también resolver un montón de cuestiones en el plano existencial, que no lo vamos a hacer acá desde las puertas de Magonia, pero un granito de arena, como decía el viejo Atahualpa Yupanqui, que un granito hacen montañas de arena. Claro, por lo menos tratamos de acercarnos, ¿no? Y de tratar de sembrar esa inquietud. Te cuento de la gente que está, Carlos, que nos acompaña. María Rodríguez, le mandamos un saludo para ella. Mandamos saludos también para Vanessa. Dice, buenísimo el programa, me encanta el tema que están tratando en el día de hoy. Un saludo también para Olivia. Dice, me encantan las películas donde hay sucesos paranormales e instalan psicofonía y un montón de instrumentos. Cariños a las puertas de Magonia, veré luces rojas. Buen dato, Guillermo. Saludos para Carlos. Bueno, le podríamos pedir a Vanessa y Olivia que nos cuenten también algunos de estos mitos que seguramente en Santiago, o no sé, Vanessa no recuerdo exactamente en qué parte de Chile vive, pero que seguramente deben tener
resonancias como los relatos que aparecen de este lado de los Andes. Sí, seguramente, sí, sería muy interesante. Ella vive en una localidad que se llama San Bernardo, que está muy cerca de lo que es la capital, ¿no? Lo que es Santiago. San Bernardo, es San verdad. Bernardo. San Bernardo, no recordaba. Sí, Vanessa está en San Bernardo. Así que, Vanessa, si nos podés hacer algún relato de estos, como también nuestra amiga colombiana. ¿Te acordás cuando nos habló de la mujer de blanco? Claro, sí, me acuerdo, sí, ahora, sí. Y tantos, sí, me acuerdo ahora quién, sí. Casos que a veces cambian de nombre, pero están atados uno al otro, ¿no? Como con ese hilo invisible, ¿no? Que lleva a las diferentes historias. Esto de la mujer de la ruta que hablaba nuestro entrevistado del día de hoy, oyentes y demás, también pasa en Alemania. Vos decís, pero Alemania, ¿cómo puede ser tantos kilómetros y me cuentan la misma historia en otro idioma? Pero es la misma, ¿no? Es fantástico, Carlos. Mandamos más saludos, a ver qué tenemos por aquí. Para Emilce, desde la ciudad de La Plata. Tenemos también por aquí para Ketty Ballesteros. Bueno, ahí nos podemos ir hasta Ecuador, a ver si hay algún mito, desde Ecuador. Para María Balser, desde Concordia. Para Andrea Cal, desde aquí de Mar del Plata. Para Gabriel Magnante también, que se ha hecho un oyente fiel del programa. Bueno, y a toda la gente que nos va acompañando. Para Pamela, aquí también de Mar del Plata, estoy viendo. Para Francisco, desde Villa Giardino, Córdoba. Bueno, agradecer a toda la gente. Acá me dice Vanessa, justamente ahora envió un mensaje ahora. La rubia de Kennedy, dice. A ver, ahora vamos a chequear acá un mensaje que nos está compartiendo Vanessa. Bueno, y agradecemos por la sintonía, Carlos. Sí, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, que son amigos nuestros, amigas nuestras, y que le dan sentido a este espacio, a este programa. Guillermo, nos vamos a ir despidiendo, invitando para el próximo programa en el que vamos a hablar acerca del eclipse, su simbología, su mitología y su realidad. Y una sorpresa también acerca de la percepción de los eclipses. Te voy a dejar una pregunta y me la vas a contestarme solo por sí o por no, y la semana que viene abordamos el tema. En el día de ayer, en el eclipse, ¿te sentiste raro, Carlos? ¿Sentiste algo raro? No. Bien, listo, no. Ya está. Mira, tardaste en contestar, pensé que... Bueno, lo vamos a analizar. Me quedé pensando. No me sentí raro. No, diferente. Salí, te digo sinceramente, salí un poquito acá al jardín. Sí. Para ver si percibía algún cambio de temperatura, pero claro, sí. Nosotros no estábamos en la zona de la oscuridad completa, estábamos muy en el borde, y no, la verdad es que no sentí nada raro. Yo te puedo decir algo bien temprano, en el día de ayer bien temprano, un hombre, yo iba manejando, este hombre, y miró para el otro lado, ¿no? Y digo, pero ¿cómo? Tiene que mirar para acá, casi chocamos, y él adujo que era por el eclipse, que no sabía un taxista de Mar del Plata para dónde circulaba la calle. Bueno, le echaban la culpa al eclipse de cualquier cosa, ¿no? Sí, claro, bueno, ahora viene bien, ¿no? Es como el tema de la pandemia, viste que sí, la pandemia nos trajo un montón de cosas, pero ahora todo es culpa de la pandemia, entonces al eclipse también le echamos la culpa de todo y sirve de excusa para todo. Lo que sí, Guillermo, quedé sumamente preocupado, sí. Es por la cantidad de reportes y de personas amigas que se comunicaron y que me comentaban que se cruzaban con gente en la calle que estaba mirando el eclipse a ojo desnudo. Bueno, un disparate. Sí, eso pasa por gente que no escucha los medios. Mirá que lo vinimos diciendo, pero no de ahora. ¿Cuántas veces dijimos no hay que mirar? Y en esta radio, en varios programas, se habló del tema. Y la verdad, claro, después, bueno, si quieren saber por qué los eclipses eran temidos y son acusados de malignos, bueno, ahí está la explicación.
miden un eclipse de sol lleno y después los daños son irreparables. Pero no le echen la culpa al eclipse, el problema es la negligencia humana. La negligencia humana. Bueno, la semana que viene ampliaremos, quería dejar abierto esto porque mucha gente se ha sentido diferente y lo vamos a analizar también, ¿no? Porque que si uno es la sugestión, qué le pasa a la gente, se habló mucho de los signos del zodíaco y cómo les afectaba, entonces uno se prepara para eso. Bueno, lo hablaremos, ¿no, Carlos, la semana que viene? Seguro. Y una última cosa, es posible que alguien se haya sentido diferente, ¿eh? No estamos cerrando la discusión. De hecho, hablamos la semana pasada acerca de que había la gravedad de la Luna más la gravedad del Sol, es decir, hay evidentemente también hay una influencia física en esto. Pero bueno, yo lamentablemente, como dicen algunos amigos y amigas oyentes de A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, me hubiera gustado percibir algo distinto, pero lamentablemente no pasó. Bueno, hasta la semana que viene, Carlos, gracias. Hasta la semana que viene, Guillermo, un fuerte abrazo cuando nos volvamos a encontrar a las puertas de Magonia. El equipo de GDS Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Hola, Guille. Escuchando el programa. Me voy a correr un poquitito para que escuchen. Yo vivo en la capital, en Santiago de Chile, en una comuna que se llama San Bernardo, y hay una calle, una avenida muy grande que se llama la Avenida Kennedy, que dicen que se aparece la rubia de Kennedy. Hay un mito ahí que es una rubia que se te aparece en la carretera y básicamente a los hombres.
como que se quiere subir a los autos y cosas así. La rubia de Kennedy es muy famosa en Chile. Y eso me acuerdo por este momento. La oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.